Y parte de lo que les quiero compartir en esta noche también tiene que ver con esto importante de reunirnos en su nombre. Y un poco lo quiero asociar a lo que fueron en mis primeros pasos, tal vez, las preguntas, las dudas, sí que se me han generado cuando entré en este bendito camino, ¿sí? En donde uno pudo reconocer una vida equivocada a la hora de vivir, donde uno pudo reconocer que por medio de Dios es donde esa vida no solo se podía hacer nueva, sino que además era la vida correcta para lo que fuimos creados, ¿sí? Pero así todo, sabiendo de la realidad de mi vida en el momento que conocí a Cristo y la realidad que Dios tenía para mí a través de la fe, no voy a negar que en esos primeros pasos también se presentaron muchas dudas, ¿sí? Es decir, a ver, entiendo la realidad que estaba viviendo, entiendo la realidad que debo vivir, pero ¿cómo sería esto de pasar de una realidad a otra? Y no es algo fácil de comprender si uno realmente no se lo pregunta, no se lo plantea, ¿sí? Hay ciertas dudas que tienen peso, ¿sí? Y mucho más cuando uno no se las plantea, ¿sí? Uno no toma ese espacio de tiempo como para darse cuenta que la claridad a la duda, la respuesta, la pregunta no va a venir si yo no considero que eso es algo importante a entender, ¿sí? Y a mí me generó todo, en esos primeros pasos me generó todo un montón de preguntas y decir, bueno, listo, ahora, ¿cómo se va a dar todo ese proceso de una vida incorrecta para pasar a una vida correcta desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Y esto porque me tuve que hacer todas esas preguntas, porque parte de esas realidades era que yo creía en el perdón de Dios, ¿sí? Yo creía en que Dios oía cuando uno se acercaba a través de la fe en el Hijo de Dios. Todo eso tenía seguridad y convicción. Ahora, cuando me presentaba delante de Dios, ¿sí? Me costaba hablar con Dios sin ver que mi realidad todavía visible a mis ojos, era todo por fe al principio, ¿sí? Pero mi realidad visible a los ojos todavía no me alcanzaba para creer que lo que Dios quería hacer realmente iba a ser posible, ¿sí? Cuando yo hablaba con Dios, me costaba salir de la estructura mental de tantos años de vivir amoldado, no solo a lo que el sistema de este mundo forzadamente en contra de nuestra voluntad nos forma, sino que también hay muchos pensamientos, muchas creencias que estaban demasiado firmadas, a pesar de que muchas de esas creencias había convicción que estaban mal, ¿sí? Uno sabe, ¿sí? A pesar de estar en ignorancia antes de conocer a Cristo, uno sabe que determinadas cosas están mal en cualquier ámbito de fe, de cualquier tipo de creencia. Uno sabe que determinadas cosas están mal para cualquier ser humano sobre la tierra, ¿sí? Cualquier persona que tenga dos dedos de frente y que pueda pensar sabe que hay una lista de hechos, de actividades que son malas, ¿sí? Y todo eso que experimenté en mis primeros pasos, esa confrontación interna en decir, bueno, listo, ¿cómo hablo ante un Dios santo, ante un Dios perfecto, sin que pese la imagen que yo tenía de mí mismo, ¿sí? Y con el correr del tiempo me di cuenta que la mayoría de mis oraciones estaban muy ligadas a lo que yo era, ¿sí? Es decir, cuando yo quería hablar con Dios, quería orar, la mayor parte de mis oraciones justamente eran ocupadas por mis necesidades, ¿sí? Por las cosas que yo veía y me afectaban, cosas que tal vez querían que ya no pasen en mi vida y seguían pasando, cosas que querían que se transformen y todavía no lo conseguía, y todo eso afectaba mi oración. ¿Por qué? Porque por un lado escuchaba personas que se enteraban que yo iba a la iglesia y me pedían que oren por ellos, y cuando yo quería orar por ellos,
me costaba abocarme a ese pedido de oración porque antes de ese pedido todavía había algo por resolver en mi vida, ¿sí? Y todo eso veía que era como un motivo de distracción a lo que Dios quería hablarme. Si era, sin darme cuenta, yo me ponía en el centro de mi oración a Dios, ¿sí? Y aún lo que Él tal vez quería hablar a mi vida, Él no tenía la libertad de hablarme lo que Él quería porque en mi mente era yo el centro de charla, ¿sí? Ahora cuando fue pasando el tiempo y uno pudo ir comprendiendo esto tan importante, estos modelos que Dios dejó, estos sistemas perfectamente establecidos para alcanzar un logro, ¿sí? Es decir, cuando nosotros entendemos determinadas cosas para alcanzar determinados objetivos uno necesita un orden, una planificación, una forma de trabajo, ¿sí? La fe te permite también que ciertas cosas se ordenen, ¿sí? De hecho, Dios lo primero que hizo en este planeta fue ordenarlo, ¿sí? Para que recién a partir de ahí Él pueda aportar todo lo que Él necesitaba aportar, lo que Él entendía que era necesario aportar en este mundo. Lo primero que tuvo que hacer es ordenarlo, ¿sí? Y si tuvo que ordenarlo es justamente porque estaba desordenado. Ahora, llevado a nuestra vida, ¿sí? En particular, lógicamente cuando llegamos a Cristo nuestra vida está desordenada, ¿sí? Y en esa necesidad de poder ser ordenada, ¿sí? En lo personal, para mí cambió radicalmente la forma de poder ver cómo Dios podía operar en mi vida, cómo Dios podía generar los cambios, cuando entendí la trascendencia que no solo Dios le da, sino que nosotros deberíamos adoptar respecto a la iglesia, ¿sí? Cuando vemos la palabra de Dios, vemos el lugar preponderante que Dios le da a su iglesia, ¿sí? Nos damos cuenta que no es un detalle menor, ¿sí? El hecho que Dios le dé tanta trascendencia a su iglesia, no como un lugar físico, ¿sí? No como un local alquilado, sino a ese lugar en donde aquellos que creen en su Hijo se reúnen para que juntos podamos conformar lo que para Dios es de vital importancia a la hora de manifestarse en la tierra. Si Él necesita manifestarse de una manera visible a los hombres, ¿sí? Y Él ha elegido que ese medio sea su iglesia. Y cuando entendí eso, pude, en primer lugar, librarme de algo que para mí era una forma de pensar, tal vez adoptada por consejos previos, ¿sí? Respecto a que uno es iglesia. Yo soy iglesia, vos sos iglesia, ¿sí? Y cuando eso lo vemos así de manera absoluta y no lo interpretamos de manera correcta, podemos caer en el error del concepto más profundo que Dios quiere enseñarnos a través de su iglesia, ¿sí? Cuando yo me considero yo iglesia y cada uno de ustedes son iglesia, ¿sí? Y no que somos parte de una iglesia, somos una parte de lo que conforma la iglesia, podemos hasta considerarnos que no nos necesitamos uno del otro, porque como yo soy iglesia, vos sois iglesia y cada uno es iglesia, quiere decir que cada uno por su lado puede vivir fácilmente porque cada uno es iglesia, ¿sí? Y desde esa perspectiva hay muchos conflictos, ¿sí? Les quiero leer en el libro de Efesios, el capítulo 4, si me quieren acompañar, en los versículos del 11 al 16, vamos a leer primero una traducción y después le voy a leer otra, ¿sí? Son pasajes muy conocidos, que lo habrán leído muchas veces, y vamos a ver si en esta noche, no tengo dudas que eso va a ocurrir, pero siempre pido lo mismo, ¿no? La oración de parte de usted hacia mi vida y bueno, de parte de mi vida hacia Dios, la absoluta dependencia para que me guíe en cada palabra, ¿sí? Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16 dice: Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Cuando miramos estos versículos y tratamos de sacar un concepto así global de todo lo que leemos, vemos claramente, ¿sí?, que Dios tuvo la intención de establecer un lugar a lo cual Él entendió la necesidad de incorporar funciones llevadas a cabo por personas, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Cuando vemos el versículo 12, comienza diciendo a fin, ¿sí? Cuando dice a fin, ¿qué podríamos interpretar? Cuando alguien dice a fin, podemos decir que es el objetivo a alcanzar, ¿sí? Cuando vemos la expresión a fin, es todo esto a fin de, es decir, cuando ocurre esto, a fin de esto otro, es que el objetivo de esto es generar esto otro, ¿sí? Es decir, cuando Dios, en este caso más precisamente Cristo, constituye estas funciones de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, lo hace con el objetivo de ¿qué? De perfeccionar a los santos, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos santos? Aquellos a los que se le prende la vela, aquellos a los que se le pide plata, se le pide favores, o aquellos que fueron separados para Él, ¿sí? Esos santos somos nosotros, ¿sí? Que fuimos separados por Dios a través de, primeramente, su deseo, pero también ligado a nuestra fe en su Hijo, ¿sí? Ahora, una vez que fuimos separados, a Dios no le alcanza simplemente separarlos, sino perfeccionarlo. Por eso, no solamente constituye un lugar llamado iglesia, sino que además decide incorporar funciones que van a tener esa tarea de perfeccionar a los santos, ¿sí? Ahora, este perfeccionamiento en los santos, ¿sí?, tiene como objetivo también que ese perfeccionamiento después sea desarrollado en una obra, en un ministerio, ¿sí? ¿Y cuál es esa obra del ministerio? Es edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es decir, para Dios es muy importante que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿A través de quién? A través tuya, a través mía, ¿sí? Pero no de simplemente nuestras buenas intenciones, sino de un trabajo dedicado de parte de Dios en que lo que edifique de nuestra vida al cuerpo de Cristo sea todo lo que tenga que ver con un ser que se tiene que ir perfeccionando poco a poco, ¿sí? Perfeccionar, el diccionario nos dice que es acabar una obra por completo y con el mayor grado de perfección. Eso es perfeccionar. Perfección es algo relativo a lo perfecto. Y perfecto es que tiene todas las cualidades requeridas, que es muy adecuado para un determinado fin, ¿sí? Algo perfecto es algo que es adecuado para un determinado fin. En este caso, para edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí?, necesitamos ser perfeccionados para que, una vez siendo perfeccionados, seamos adecuadamente formados para esa tarea. Es decir, Dios quiere edificar su cuerpo, pero a través de personas que estén adecuadamente formadas para hacerlo, ¿sí? Es decir, Dios no espera simplemente de nosotros buenas intenciones. Y bueno, Dios di lo mejor que tenía. Es decir, no. El cuerpo de Cristo es algo tan importante que tiene que ser expresado de la manera más correcta al mundo, ¿sí? Porque el mundo, los hombres, ¿sí?, van a creer en Dios a través del Cristo que se les muestre. Y ese Cristo no puede ser mostrado de buena intención. Decir, bueno, yo mostré el mejor Cristo que tenía por ahí, ¿sí? No, la idea es que nosotros podamos mostrar al Cristo más exacto que se nos sea revelado. Es decir, el mundo necesita ver a Cristo, no a lo que a nosotros nos parece que es Cristo. Y para que nosotros podamos expresar un Cristo cada vez más exacto, es necesario, ¿sí?, que nuestra vida sea perfeccionada. ¿Por qué? Porque
a medida que esa perfección va pasando en nosotros, la imagen también cada vez va a ser más nítida, más perfecta de la que podamos expresar, ¿sí? Ahora, ¿por qué hago esta comparación con lo que fue para mí mis primeros pasos? ¿Por qué marco que lo que me ayudó a comprender por dónde iba a venir el cambio en mi vida está directamente ligado a la Iglesia de Cristo? Porque justamente cuando vemos las Escrituras podemos examinar algo que, versículo 13, una vez que hablamos de la edificación del cuerpo de Cristo, nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que es lo que tenemos que expresar, ¿sí? Dar a conocer, a un varón perfecto, ¿sí? ¿De qué magnitud? Nos dice la coma siguiente, ¿no? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, la dimensión de perfección que Dios quiere que alcancemos no es la que nosotros tal vez podemos llegar a interpretar por arriba, ¿sí? Para Dios, perfección es su Hijo, ¿sí? La medida de perfección que Dios considera apropiada, que tiene que estar en nuestra mente como objetivo por lograr, es la de su Hijo. Es decir, cuando vos querés hablar de perfección, ¿sí? Vos podés tener tu interpretación de la perfección. Cuando vos le preguntas a Dios, para Él, ¿qué es perfección? Él te va a decir, perfección es mi Hijo. Y ese es el punto en donde vos tenés que poner tu mirada, ¿sí? Y esto es muy importante a tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque de acuerdo a lo que yo vea como perfecto, es lo que a mí me va a ayudar a poder aspirar a los cambios, ¿sí? Si yo de repente... yo actualmente tengo 30 kilos de más, ¿sí? Si yo digo, yo quiero cambiar esto y busco un modelo para cambiar y encuentro a uno que tiene 15 kilos de más, ¿sí? Comparado conmigo, va a haber una mejora, ¿sí? Pero a lo que debería ser un cuerpo sano, requiero de un modelo, vamos a decir, un poquito más preciso, ¿sí? Es decir, ¿hay alguien, si se podría hacer favor, quedarse en la puerta así? Es decir, yo voy a alcanzar los logros, ¿sí? Siempre y cuando, rectifico. Los logros que voy a alcanzar van a estar directamente ligados al ejemplo que estoy teniendo de referencia como modelo. Es decir, si yo busco algo imperfecto y quiero alcanzar perfección, difícilmente lo pueda lograr. Si yo pongo mi mirada en algo imperfecto y desde ahí quiero perfeccionarme, evidentemente no voy a poder lograr la perfección cuando mi modelo a seguir es imperfecto, ¿sí? Dios quiere perfeccionar a los santos a través de un modelo perfecto que es su Hijo, ¿sí? Y esa función, ese proceso de perfeccionamiento, Dios nos marca ese modelo, pero a la vez Él espera que esa perfección también involucre a personas que asuman determinados roles dentro de la iglesia, ¿sí? Y esto es lo que a nosotros nos va a llevar justamente a ¿qué cosa? Versículo 14. ¿Cuál es el beneficio de que nosotros podamos procurar esa perfección y lograrla, ¿sí? Tal vez es muy profundo esto de la perfección, ¿sí? Porque cuando miramos nuestra condición vamos a encontrar visiblemente muchas cosas que tal vez no nos permitan hablar de perfección, ¿sí? Ahora, cuando nosotros interpretamos la perfección no como la condición nuestra, sino el estado en donde estamos parados, en donde nuestra fe nos deposita, todo cambia. Es decir, cuando yo para calificarme de perfecto o imperfecto veo solamente mis obras, ¿sí? Pero no analizo desde dónde obro yo, ¿sí? Sería en vano analizarme, ¿sí? ¿Por qué? Porque es imposible alcanzar una perfección de lo que Dios considera cuando mis obras no nacen de ese varón perfecto que es Cristo, ¿sí? Cuando yo comienzo a actuar desde lo que a mí me parece y no desde lo que Cristo en mí quiere obrar, ¿sí?
vamos a estar muy lejos de esa perfección, ¿sí? Ahora, ¿qué es uno de los beneficios que voy a poder experimentar por justamente ese proceso de perfección se genera en mí? Versículo 14, que nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿sí? Es decir, cuando nosotros buscamos ese perfeccionamiento, en principio lo que encontramos que es una firmeza, una solidez que hace que cualquier situación que esté dando vuelta por ahí, cualquier enseñanza, doctrina, no me quite del lugar en donde fui depositado por medio de la fe, ¿sí? La fe me pone en el Hijo de Dios y desde esa posición es donde comienza el proceso de perfeccionamiento, ¿sí? Les quiero leer otra traducción del lenguaje actual que seguramente se le va a hacer más clarito de comprender este pasaje y seguramente va a ayudar a que sea más fácil de poder visualizar lo que les quiero compartir, ¿sí? Versículo 11 también, pero en la traducción del lenguaje actual, dice, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros lo de ser profeta, a otros lo de ser evangelista y a otros lo de ser pastores y maestros. Versículo 12 dice, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Lo voy a ir por partes, ¿sí? Primero, dice que Jesús les dio a unos la capacidad. Recién busqué el diccionario porque me olvidé de anotarlo en la hoja que siempre suelo utilizar de apunte. Quiero leer el significado de capacidad, el diccionario, ¿sí? Capacidad. Propiedad de poder contener cierta cantidad de alguna cosa hasta un límite determinado. Eso es la capacidad, ¿sí? Es la propiedad de poder contener cierta cantidad de alguna cosa hasta un límite determinado. Es decir, cuando hablamos de capacidad muchas veces lo llevamos, esta es persona muy capaz. ¿Y qué asociamos? Y que puede hacer determinada función. Cuando en realidad la capacidad lo que nos habla es justamente el poder contener algo. Y ese algo que estamos conteniendo, porque Dios nos da la capacidad de hacerlo, ¿sí? Es justamente, son funciones que vienen a nuestra vida para llevar una tarea, ¿sí?, de perfeccionar a los santos. Siempre partiendo de que todos los santos, como los que llevan adelante esas tareas, creen en el Hijo de Dios. Creen que Jesús es el varón perfecto, que es la medida a la que debemos alcanzar. Que creen que Jesús es la base en donde nuestra vida va a estar asentada, ¿sí? Cuando todo eso ocurre, vamos a comprender que Dios nos dio la capacidad de poder contener esas funciones que van a tener como tarea, ¿qué cosa? De perfeccionar, ¿sí? Pensemos, en un principio nosotros llegamos a la Iglesia de Cristo con personas que tienen esas capacidades. Pero el objetivo de Dios no es que vivamos toda la vida sentados para que otro nos capacite. La función, el proceso de crecimiento normal, como en los chicos que nacen con la necesidad de que un ser humano adulto los sustente, los ayude a tener los recursos necesarios para subsistir, ellos también en algún momento van a alcanzar una edad donde no solamente van a tener que saber subsistir por sus propios recursos, sino también que van a tener que, el día que sean padres, también hacerlo por sus hijos. Es decir, la vida misma nos enseña que cuando comenzamos algo nuevo, necesitamos de alguien que nos ayude en esos primeros pasos. Vamos creciendo, vamos madurando, nos vamos responsabilizando y eso nos pone en una posición en donde ya no necesitamos directamente de esa ayuda, sino que la tenemos que empezar a ejercer nosotros en favor de otras personas, ¿sí? Y esto no escapa del modelo de iglesia. El problema es cuando una iglesia se acomoda a lo fácil, ¿sí?, y a lo menos demandante que es, vengo, me siento y que me enseñe otro, que me forme otro, y yo espero la venida de Cristo. Acá el modelo que Dios estableció es que podamos ser parte de una iglesia en donde haya personas que
recibieron la capacidad para llevar adelante ministerios con el fin de perfeccionar a los santos, pero que esos santos entiendan que tienen que ser perfeccionados para que también puedan desarrollar las mismas funciones en favor de nuevos incorporados al cuerpo de Cristo. ¿Se va entendiendo? Y esto es lo que le da vida a un cuerpo, porque un cuerpo que no se desarrolla, ¿sí?, evidentemente tiene un problema de salud, tiene un problema natural sobre su crecimiento lógico de todo ser vivo, ¿sí? Entonces, nosotros nos tenemos que examinar y decir, a ver, en todo este tiempo que hemos pasado en el camino de Dios, a ver, hoy si el Señor deposita en mí, ¿sí?, alguno de esas funciones ministeriales para desarrollar dentro del cuerpo de Cristo, realmente este tiempo que ha estado, ¿no? Me refiero a después de cierto tiempo. Tenemos hermanos que hace muy poquito que comenzaron, pero me refiero a los que ya estamos un tiempito más prolongado, ¿sí? Reflexionamos cada tanto si de repente Dios nos llama a determinada función, si hemos aprovechado todo este tiempo en el camino de Dios como para que tener la capacidad de contener una tarea tan importante de perfeccionar a los santos. Si Dios me dice, vení que te necesito para perfeccionar a los santos que forman parte de mi iglesia, ¿sí? Si nos miramos para adentro, ¿podemos decir que todo este tiempo lo hemos aprovechado de la mejor manera para que la capacidad en nosotros sea grande? ¿O tal vez la capacidad no sea la que debería ser porque tal vez no se desarrolló en nosotros el compromiso, el interés para que esto crezca, ¿sí? Nosotros tenemos que reflexionar porque este mismo modelo del cual yo le planteo a nivel iglesia, lo mismo pasa con tu función de papá, de mamá, de hijo, de esposo, de empleado de un trabajo. Nos tenemos que replantear cada tanto, decir, a ver, en este lapso de tiempo que he transitado para determinada tarea, ¿ha crecido en mí la capacidad como para que Dios deposite algo tan trascendental que no solamente a mí me dé la responsabilidad de tal tarea, sino que la vida de otras personas se vean influenciadas por la tarea que yo desarrolle? Ejemplo, cuando vos traes un ser a esta tierra, cuando sos papá, cuando sos mamá, evidentemente vos sobre tu vida se está depositando una responsabilidad nueva. No solo la responsabilidad que ya tenías para vivir tu vida, sino la responsabilidad de vivir para vos y para el nuevo ser que llega a través de tu vida, ¿sí? Y eso es una responsabilidad que, lógicamente, nosotros nos tenemos que preguntar, Señor, si todo este tiempo no he aprendido lo suficiente como ser humano, como hijo primeramente, porque cuando tal vez no aprendemos a ser hijos, nos va a costar también ser padres, ¿sí? Cuando no tomamos en serio determinadas etapas de nuestra vida, ¿sí?, evidentemente eso reduce la capacidad en nosotros para poder recibir y contener algo de lo que Dios nos quiere dar. Cuando nosotros no entendemos que muchas cosas que pasan en nuestra vida vienen para formarnos y ampliar nuestra capacidad para que Dios pueda depositar cosas mayores, ¿sí?, difícilmente esas cosas mayores puedan llegar. Y no porque Dios se olvide de nosotros, porque Dios no nos tenga presente, sino porque no supimos entrenarnos en el tiempo oportuno, no supimos dejarnos formar para que esa capacidad crezca en nosotros y Él pueda depositar algo tan grande como la manifestación de Cristo a través de nuestra vida. Cristo dijo que íbamos a hacer cosas mayores que las que Él hizo. ¿Pero ustedes creen que esas cosas mayores se van a producir solas por sí? ¿O para que esas cosas mayores se produzcan también en nosotros tienen que acontecer algo paralelamente? Todos creemos que Cristo sigue obrando hoy en día, ¿sí? Y esa obra que Cristo quiere hacer, la quiere hacer a través de tu vida, a través de mi vida. Pero evidentemente para que esas manifestaciones ocurran en nosotros, tiene que haber una formación, tiene que haber un perfeccionamiento, tiene que haber una ampliación en nuestra capacidad de contener ese poder de Dios, ¿sí? Y para eso fue formada la iglesia. Para eso fue establecido un lugar en donde Dios, ¿sí?, va haciendo escuela.
Llegamos como alumnos, somos formados, pero mañana tenemos que ser maestros de los nuevos alumnos. Y la vida que necesita la iglesia es justamente la de ese compromiso, no de ser una generación que llegó como alumno y se perpetuó como alumno sin asumir el compromiso de ser maestro para los nuevos alumnos que vengan atrás. Porque imagínense que de repente 2 o 3 generaciones nos empacamos que somos alumnos y yo solamente quiero aprender y nada más. ¿Qué va a pasar con los nuevos si de repente somos todos alumnos y no hay nadie que esté en condiciones de enseñar? Porque nadie asumió el compromiso que lleva a aprender para enseñar. Porque no es lo mismo solamente sentarse a aprender y acumular conocimiento que también desarrollar la capacidad de expresarlo claramente. Y no me refiero a lo verbal, porque hoy en día hay muchos medios y formas de aprender a enseñar verbalmente. Pero la verdadera enseñanza que Dios quiere que expresemos es a través de nuestra vida. Y eso requiere un compromiso mucho más importante que de la formación docencia que podemos adquirir en una universidad. Para enseñar a sumar, a leer, que son todas cosas necesarias para el ser humano, se puede ir a una facultad. Pero para enseñar la vida de Cristo se requiere de un compromiso muy grande, muy que nos involucre verdaderamente, de corazón. Es decir, no podemos enseñar a vivir cuando todavía no hemos aprendido nosotros. Lo que necesita el hombre que todavía no tuvo una experiencia con Dios es ver a alguien que sí la tuvo, para que cuando ellos vean qué es lo que se produce en una persona que tiene una vida en Cristo, pueda decir, bueno, eso es lo que quiero para mí. Pero para que ellos puedan ver un modelo a seguir, es necesario que personas visiblemente manifiesten ese ejemplo de vida. Y para eso está la iglesia, para no solamente separar a los que creen en su Hijo, sino también para perfeccionarlos. Vos, estando en tu casa, ¿sí?, confiando que Dios está en todos lados, pero encerrándote en vos mismo, difícilmente puedas desarrollar capacidades que solamente Dios las ha designado para su iglesia. Pensemos una cosa. La iglesia representa el cuerpo de Cristo, por un lado, ¿no? Por otro lado, cuando Cristo venga, ¿qué es lo que va a buscar representado en la iglesia? A su esposa, ¿sí? Ahora, pensemos. Originalmente, cuando la mujer fue creada, ¿cuál fue el rol que se le asignó en el principio? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como la esposa de Cristo, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es colaborar. Así como Eva colaboró con Adán, la iglesia tiene que colaborar con Cristo. Es decir, a nosotros se nos asignó, ¿qué cosa? La tarea de trabajar para que Cristo sea visto por los hombres. La tarea de la iglesia es servir, ayudar idóneamente, ¿sí?, para que lo que Cristo quiere hacer, gobernar la tierra, lo pueda hacer con la participación de la iglesia. Ahora, pequeño detalle que les voy a mencionar. Para que esa participación de la iglesia sea eficaz, sea correcta, hay algo que es fundamental tener presente, que es nuestra negación a nosotros mismos. Porque difícilmente nosotros podamos colaborar con otra persona cuando tenemos intereses en favor de nuestra vida de mayor importancia que los de ayudar a otro. Si alguien viene y te pide que lo ayudes en algo, pero vos ya tenés algo que estás haciendo, ¿sí?, y de repente ese algo para vos es más importante que lo que te están pidiendo, ¿sí? Difícilmente vos puedas ser una persona que pueda ayudar a otra persona cuando lo que estás haciendo vos lo considerás más valioso que lo que te están pidiendo. Cristo difícilmente pueda contar con una iglesia predispuesta a hacer ayuda idónea cuando los que formamos parte de esa iglesia, cada uno está ocupado en sus propios negocios, cada uno está preocupado en sus propios asuntos. Cada uno, cuando ora al Padre, está pensando más en lo que uno necesita que en lo que Él necesita de nosotros. Es decir, Dios necesita formarnos para
servir y no ser servido. Ese es el ejemplo que nos dejó Cristo. Cristo vino a la tierra, dijo que Él vino para servir, no para ser servido. Y ese Cristo es el mismo que vive en tu vida y que quiere expresarse de esa forma. ¿Qué quiere decir esto? Que en vos, cuando hay algo que sin proponértelo, pero evidentemente pesa más en vos la necesidad que las demás personas giren en torno a tu necesidad y no que vos sientas la carga de servir a otro, evidentemente hay algo de Cristo que todavía no pudo ser manifestado, que es el servicio. Cristo vino para servir, no para ser servido. ¿Sí? ¿Por qué vino para servir? Porque lo envió aquel a quien estaba sirviendo. Hoy ese Cristo en nosotros nos lleva a la misma función de servir al que lo envió. Y eso es la función de la iglesia. ¿Y por qué vuelvo a marcar esto? Porque cuando pude entender este principio que Dios estableció a través de la iglesia, es donde pude comprender que determinado cambio era imposible que ocurra en mi vida si yo no tenía el sentido de pertenencia a su iglesia, si yo realmente no me sentía que era parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es fácil yo ser alguien aislado en donde todo dependa de mí, es decir, si hoy yo tengo ganas de hacer, hago, si no tengo ganas de hacer, no hago, y es mi vida y yo decido, a algo muy distinto a que conformamos un cuerpo en donde ya no corre solamente si tengo ganas o no tengo ganas. Es decir, a ver, hoy en este momento le estoy compartiendo, ¿sí?, este mensaje, no solamente porque es algo que me apasiona y me gusta y entiendo que es la voluntad de Dios, sino porque hay un compromiso y porque vine porque sabía que iba a haber personas que iban a venir, porque ese compromiso ya estaba establecido. No es que nos encontramos de casualidad, sabemos que determinado horario, determinado día, en la semana nos vamos a reunir a encontrarnos, a meditar juntos, ¿sí? Ahora, eso es lo que a nosotros nos lleva a asumir un compromiso que nos va a permitir desarrollar una responsabilidad mayor. Es decir, piensen, ¿cuántas veces ustedes hicieron determinada tarea solamente porque había alguien que estaba esperando de lo que ustedes iban a hacer? Uy, no, ¿para qué le dije que iba a ir? Ahora que le dije no me queda otra que ir. Si no le decía nada, ni a palo iba. ¿Sí? Es decir, muchas veces nosotros hacemos determinadas cosas, ¿por qué? Porque ya nos hemos comprometido con alguien o porque hay alguien que está esperando algo de nosotros. Y esa es una de las formas en donde la iglesia trabaja en nuestra vida. Nos lleva a un compromiso en donde somos un cuerpo. Y desde esa consideración, ¿qué pasa? Un cuerpo para avanzar requiere de que todo el cuerpo se mueva. No podemos decir, bueno, Dios, gracias porque le ayudaste a la pierna derecha, al brazo, esto, que avance, pero bueno, vamos a orar por la izquierda que quedó 2 cuadras atrás. Somos un cuerpo, tenemos que avanzar todos juntos. Y en ese avance, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ayudar mutuamente, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque lo que tiene que primordiar en el cuerpo de Cristo, ¿qué es? ¿Cuál es la forma en donde se puede crecer edificándonos? ¿Cuál es el final de lo que leímos en esta oportunidad? Versículo 16, el final que dice, te lo leo entero el versículo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿de qué manera? En amor. Es decir, el amor es el medio que a nosotros nos tiene que ayudar a relacionarnos para que la persona de Cristo sea, ¿sí?, alcanzado por nosotros como modelo, como nivel de perfeccionamiento, ¿sí? Y esto es fundamental que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos la gran posibilidad de ¿qué? De ser librados de algo tan peligroso como el egoísmo. Cada uno cuando se encierra en sí mismo lo que está haciendo es pensando en uno y olvidándose en los demás. Nosotros como cuerpo no podemos tener esa mentalidad.
¿Por qué? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, Él quiere que nos ayudemos mutuamente. Si hay uno que está desanimado, el resto tenemos que animarlo. Si hay uno que está caído, el resto tiene que levantarnos. Pero ¿cómo hacemos para hacer ese tipo de tareas si cada miembro que se considera iglesia por sí sola, cada uno está en su rancho? ¿Cómo ayudamos a levantar el que cada uno eligió vivir por sí solo? Ahora, cuando vos entendés, porque Dios te revela la importancia de ser parte del cuerpo de Cristo, tenemos la posibilidad de ser fortalecidos por Dios a través de su cuerpo. Porque muchas veces vos vas a estar esperando que Dios te ayude a seguir adelante. Y Dios dice, yo te quiero ayudar a seguir adelante, pero a través de mi cuerpo. Pero ¿cómo te puedo ayudar a seguir adelante si vos no sos parte de Él? Si vos no te comprometés a ser uno con mi cuerpo. ¿Se entiende la importancia de ser uno en Cristo? Cristo entregó su vida y fue partido en 1000 pedazos para que esos 1000 pedazos fuesen hechos uno nuevamente a través de una conmemoración que hacemos habitualmente una vez por mes desde lo simbólico. Pero desde la vida experimental es ser uno con Él, por medio de Él. Nosotros por medio de la fe en Cristo somos uno. Y por ser uno, ¿sí?, nosotros tenemos que vivir siendo uno. ¿Qué significa? Que si a mí me pasa algo, ¿sí?, yo tengo que ser indiferente, bueno, el problema de él. No, es decir, somos uno, es decir, a mí no me puede pasar por alto el sufrimiento de mi hermano, ¿sí?, porque Dios lo que espera es que a mí me llegue lo que le pasa a otro. Y cuando nosotros tenemos ese sentido de pertenencia, es decir, que nos sentimos parte del mismo cuerpo, a mí no me va a dar lo mismo yo estar aislado del problema de mi hermano, cuando sé que tal vez tengo la posibilidad de ayudar, ¿sí? Pero para ayudar obviamente tengo que sentir el deseo de ver bien a mi hermano, ¿sí? Y por eso la función de la iglesia es fundamental para poder crecer, para poder ser perfeccionado, ¿sí?, para poder ayudarnos mutuamente, incluyendo cosas como la corrección. Cuando nos amamos, parte de ese amor tiene que ser expresar la corrección uno a otro. Si de repente vemos que hay alguien que se está desviando, decir, vení hermanito, estoy viendo que si seguís por ese camino, te vas a alejar de lo que Dios, en donde Dios te ha puesto, ¿sí? Pero todo eso basado en amor, dice la palabra. No, nos tenemos que exhortar en amor, ¿sí? Ahora, todo eso lo vamos a poder lograr cuando somos parte. Es difícil ayudar a alguien que está separado del cuerpo por decisión propia. Muchas veces se dice, no, cuando una oveja se aparta hay que dejar las 99 e ir a buscar, ¿sí? Una cosa es la oveja perdida, ¿sí?, que por diversas circunstancias se ha extraviado del resto, y otra cosa es la oveja que de repente no quiere ser parte de un rebaño, que ha decidido alejarse, ¿sí? Cambia un montón la situación. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie a que sea parte de su cuerpo, ¿sí? Él te propone a través de la obra de Cristo en la cruz, te propone que vos seas parte de algo tan importante como su cuerpo, como su iglesia, ¿sí? Pero a partir de ahí va a depender de que cada uno, yo digo, bueno, Señor, entiendo que el modelo que vos estableciste para tu iglesia es perfecto, ¿sí? Ahora esa perfección tenemos que trabajar para que se pueda ver reflejada a través de nuestra vida, porque Cristo es perfecto, el problema somos nosotros. ¿Y eso a qué nos lleva? A que día a día nos despojemos de todo lo que sea un obstáculo para que la perfección de Cristo dentro nuestro pueda expresarse sin tener en nosotros cosas que perturben, es decir, que corrompan la perfección de Dios, de Cristo en este caso. ¿Sí? Es decir, Cristo en nosotros es ese varón perfecto el que debemos alcanzar. Ahora, ¿qué es lo que impide para que ese Cristo perfecto sea visto también de manera perfecta a los que nos ven? Es el envase. Nosotros somos lo que podemos hacer que eso perfecto de Cristo sea visto de esa manera, ¿sí? Pero es ahí donde
justamente lo que Dios diseñó a través de su iglesia sea el medio para que podamos ser perfeccionados unos con otros, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo. No es esto de una manera de servicio siempre hacia uno mismo. Decir, bueno, Señor, gracias porque hasta ahora, ¿sí? He aprendido determinadas cosas, ¿sí? Ahora, mostrame qué cosas de las que vos me enseñaste es tiempo que ahora sean usadas para servir a otro como hasta ahora fueron usadas para servirme a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay en el pensamiento de Dios, ¿sí? Él ha depositado palabras de vida en vos, pero no para que se estanquen en tu vida, sino para que fluyan a través de tu vida. Lo que Él depositó, las palabras de fe que a vos te movilizaron, que a vos te restauraron, que a vos te dieron vida, la idea no es que eso quede en vos, que eso que recibiste por gracia también sea expresado de la misma forma a través de tu vida. Y por eso, ¿qué se necesita? En primera instancia, sentirse que uno pertenece a ese lugar que Dios estableció para ser uno por medio de la fe en Cristo. Pero a partir de ahí, entender que todo de lo que estoy recibiendo lo tengo que contener, de acuerdo a la capacidad que me ha sido dado por Dios, contener para que después de eso mismo pueda utilizarse en favor de otras personas. Y ese servicio no necesariamente sea acá, porque la realidad es que nos juntamos hasta ahora una vez por semana. Pero eso, comparado con la necesidad que hay en este mundo, es mínimo lo que se puede ofrecer acá. La gran necesidad es la que el mundo está esperando de vos, puertas hacia afuera. ¿Sí? Por eso es necesario que vos, cada vez que recibís algo de lo que Dios hace en tu vida, le preguntes a Dios en tus oraciones, no como yo hacía al principio, Señor, yo quiero hacer tal cosa, pero soy así, hago esto, pienso esto. Dios dice, no, cambia tu oración. No te enfoques en todo lo que está mal en vos, enfócate en todo lo que está bien en mi hijo y a partir de ahí empieza a actuar. Si vos te afirmás en todos tus errores, tus acciones también van a ser erróneas. Cuando vos te afirmás en lo perfecto que es Cristo, vas a tener el modelo de cómo tienen que ser hechas tus obras, ¿sí? Pero nuestra mente tiene que estar abocada justamente a lo que viene perfecto de parte de Dios como modelo a través de su iglesia. Le quiero leer esta traducción de manera completa, ¿sí? Lo vuelvo a leer desde el versículo 11. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros los de ser profetas, a otros los de ser evangelistas y a otros los de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Versículo 13, así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Vos podés orar mucho en tu casa, podés ayunar mucho, podés leer la Biblia, pero la palabra acá nos dice que todo lo que nos falta lo vamos a recibir cuando seamos uno. ¿Sí? Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Versículo 14, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampa. Le leo al principio del versículo 14. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. ¿Nos pasó o no nos pasó alguna vez de ser cambiante en la manera de pensar? Hoy pensamos una cosa respecto a lo que queremos hacer por Dios y para Dios. Pero mañana nos pasó algo contrario a lo que queríamos que nos pase y de repente esa forma de pensar, ¿qué terminó ocurriendo? Cambió. Pero de acuerdo a la palabra, ese cambio de pensamiento, ¿a quién le ocurre? Lo vuelvo a leer. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. ¿Cuándo se es como niños? Cuando no se crece y no se madura. Y cuando no se crece y no se madura, cuando no se está dispuesto a ser procesado
y pasar determinadas etapas. Podemos tener 30 años en el camino de Dios y seguir siendo niños. Porque la niñez y la madurez no depende de los años, depende de cómo viví esos años. Podemos encontrarnos con personas que recién conocieron a Cristo y ya tienen evidencias de madurez porque han asumido un compromiso en esa transformación. Se han dejado formar por Dios. Y podemos encontrar con personas que hace años y años que están en el camino de Dios y seguir teniendo la misma mentalidad. ¿Sí? Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos no nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Muchas veces decimos, Jesús es mi Señor. Y cuando decimos que es nuestro Señor, ¿qué es lo que estamos asumiendo? Que por ser nuestro Señor, Él es quien gobierna nuestra vida. Y acá la palabra nos dice que Jesús es quien gobierna su iglesia. Es decir, si vos querés estar bajo el gobierno de Dios, es necesario que vos seas parte de lo que Él gobierna. Vos no tenés que pretender, bueno, Jesús, yo voy a hacer esto, y vos venís a gobernarlo. No. Ella estableció su gobierno, sos vos el que te tenés que incorporar. Porque tal vez es fácil emprender algo porque es mi deseo y después pedirle a Él que lo venga a gobernar, así de paso se hace cargo y lo bendice y lo prospera y lo guarda y todo lo demás. ¿Sí? Pero la idea es que Dios ya estableció cuáles son los ámbitos en donde Él gobierna. Y la idea es que yo me incorpore. Cuando yo me incorporo en su gobierno, en donde Él me envíe, va a seguir siendo Él quien gobierne. Cuando yo soy parte de su reino, ¿sí? Voy a estar bajo su gobierno, ¿sí? Y por estar bajo su gobierno, voy a poder hacer como en Josué, ¿sí? Que me esfuerce y sea valiente porque Él estará conmigo donde quiera que vaya. En donde Él me quiera enviar, Él va a estar ahí. Pero Él va a estar sobre una persona que ha decidido ser gobernada por Él. Si yo quiero hacer la mía y Él no influye a través de su gobierno, ¿por qué Él debería estar siguiéndome a donde yo vaya? ¿Sí? Cuando Él gobierna mi vida, yo siento la necesidad de no pedirle a que Él me siga, sino pedir que Él me guíe donde yo tengo que ir. Que ahí es muy diferente pedirle a Dios que Él me siga donde yo quiero ir, a que Él me lleve donde Él quiere que yo vaya. Porque muchos de los problemas que acontecen en nuestra vida no es porque Él no estuvo cuando nosotros lo necesitamos, sino es porque nosotros estuvimos donde Él no nos mandó. ¿Se entiende la diferencia? Por ahí decimos, Dios, me pasó esto, ¿y dónde estaba vos? Y tal vez Dios nos dice, y que te pasó justamente eso porque fuiste donde yo no te mandé. Acá no es que yo te tengo que seguir a vos me tenés que seguir a mí. Si vos me seguís a mí, no vas a entrar en ningún lugar donde yo no te mande, que es donde suelen surgir los problemas. ¿Por qué? Porque cuando Él no está, hay problemas. ¿Sí? Y le cierro con esta parte del pasaje. ¿Sí? 16. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa de su amor. ¿Sí? Fíjense que estos pasajes son bien claros. Cristo ha establecido un modelo perfecto a través de su iglesia. Para que ese modelo perfecto pueda ser visto también de manera perfecta, requiere que los santos sean perfeccionados. Pero a su vez esos santos van a ser perfeccionados cuando haya personas que estén dispuestos a ser capacitados con lo que Él quiere hacer en nuestra vida para ser medios de formación a otros. Es decir, cada vez que vos esquivás a lo que Dios quiere formar en tu vida, no es solamente que vos te estás perdiendo la posibilidad de ser formado a lo que Él quiere formarte, sino te estás también perdiendo y retrasando la posibilidad de ser un medio para formar a otros.
Si Dios te llamó a vos, a ver, hay un ejemplo bien claro entre los ministerios que se hablan acá. Si Dios te llamó para vos enseñar la palabra, cada vez que vos rechazás todo el medio que Dios utiliza para darte la forma adecuada y recibir esa capacidad de maestría, ¿sí? Lo que estás haciendo cuando vos esquivás es privándote de algo que es necesario para el cuerpo. No es solamente que vos te perjudicás vos y también estás perjudicando al cuerpo que no va a poder recibir a través de tu vida lo que Dios quería proveer. Y va a tener que utilizar a otro, que lo va a hacer. Dios no va a dejar a su cuerpo sin lo que necesita. Pero muchas veces el atraso del avance del cuerpo es porque tal vez las personas que estamos para determinada tarea, tal vez nos distraemos, porque tal vez no tenemos la convicción, la fortaleza, la firmeza necesaria. Entonces, de determinada tarea que uno no hace, Dios tiene que formar a otro medios ahí a las apuradas, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos entendiendo que Dios nos llamó a un cuerpo para ser formados, ¿sí? Y además, una vez que somos formados también para ser medios de formación hacia otros, nos vamos a dar cuenta que no solamente es un gran privilegio, sino que también es un gran compromiso. Ser formados a la imagen de Cristo para luego también ser medios para que esa misma imagen se forme en otras personas, ¿sí? Los que tienen bebés en sus brazos, ¿sí? Saben que esos bebés necesitan tener una madre, un padre con las capacidades necesarias para que ellos puedan ser formados en su etapa inicial, ¿no? Bueno, así como el amor hacia hijos nos puede llevar a aprender y a dar lo mejor en favor de ellos, Dios también necesita lo mismo en favor de su iglesia, ¿sí? Cuando Él te da la oportunidad de ser parte de una iglesia, ¿sí? Repito, no de Rey Eterno, de su iglesia, que es algo que trasciende un nombre terrenal, ¿sí? Cuando yo hablo de iglesia no estoy refiriéndome a una institución, ¿sí? Que está ante las autoridades terrenales, ¿sí? Estoy hablando de la iglesia que representa al Hijo de Dios en la tierra, ¿sí? Cuando Él te llama para ser parte de eso, ¿sí? Te repito, no solamente es un gran privilegio, sino es un compromiso de saber que el Evangelio va a avanzar de acuerdo al compromiso que vos asumas, ¿sí? Es saber que hoy estás sentado acá porque hubo personas que en su momento escuchó y entendieron la responsabilidad a lo que escuchaban, ¿sí? Pero mañana va a haber niños que van a necesitar seguir escuchando palabra y esa palabra tiene que venir a través tuyo. Pero va a venir a través tuyo si vos asumís ese compromiso, ¿sí? Si vos asumís que fuiste incorporado a su cuerpo para ser formado a su medida y después transmitir de lo mismo, ¿sí? ¿Se entendió lo importante de que es ser parte de una iglesia? El modelo más perfecto que Dios determinó para poder formarnos a nosotros como hijos de Dios es su iglesia, ¿sí? La forma más ordenada, más adecuada, más productiva para darnos la forma correcta es a través de su iglesia, ¿sí? En su iglesia están todos los recursos que Dios necesita para formarnos a imagen de su Hijo, ¿sí? Así que los quiero invitar a ponerse de pie, vamos a terminar orando y vamos a meditar sobre esto, ¿sí? Y vamos a pensar, ¿sí? En cuántas cosas nosotros debiéramos sentir mayor compromiso para que Dios pueda operar en nuestra vida de acuerdo a lo que dice esta palabra, ¿sí? Les doy un ejemplo que para mí fue muy grato, de mucha felicidad, con la sorpresita que me hicieron el martes, ¿no? Una vez que mi presión se regularizó, que mis nervios se calmaron, todo eso, pude disfrutar todo lo que generaron ustedes, ¿no? En esa cumpleaños sorpresa, ¿sí? Y eso lo que hicieron ustedes fue una expresión que tuvieron que trabajar en equipo para que yo no me dé cuenta, ¿sí? Es decir, tuvieron que ser uno para organizar algo en favor de otro, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ver como modelo, ¿sí? Que
la iglesia de Cristo, mientras más unida sea, más trabaje siendo uno, mayores van a ser los logros que pueda alcanzar, mayores van a ser las obras en las que pueda hacer, mayor va a ser el servicio que pueda expresar al hombre, al ser humano que todavía no ha conocido a Dios, ¿sí? Así que los aliento a que vean esta importancia de la iglesia, y si de repente tal vez esto en algún momento no se nos ha sido revelado o no lo habíamos considerado como algo importante para ser formado, bueno, decir por dentro, decir, bueno, Señor, ayúdame a que día a día pueda sentirme más parte de tu iglesia, sentirme más uno con mi hermano, que sienta, la carga de saber cuando un hermano está mal, sentir la necesidad de orar, ¿sí? Tal vez no que todas las oraciones giren en torno a mis necesidades, mis deseos, sino decir, bueno, Señor, mostrame qué hermano está necesitando de un abrazo, de una sonrisa, de un versículo, de una oración, ¿sí? Que podamos desarrollar ese amor fraternal para expresarnos en favor del otro y no siempre todo alrededor de nuestras necesidades, ¿sí?